Marcos. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy terminamos con un evangelio cortísimo, hermanos y hermanas, en el evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. Y nos vamos a estar fijando y vamos a estar concentrando nuestra atención en la reflexión, en la meditación y en el descubrir la voluntad de Dios en una frase muy sencilla que tiene este evangelio, pero poderosa y profunda, hermanos y hermanas, porque aquí a Jesús lo tratan como si estuviese loco. La palabra de Dios dice fuera de sí, o que se ha vuelto loco, y esto viene por parte de sus parientes, una acusación o una interpretación acerca de nuestro Señor Jesucristo por sus posturas, por lo que dice, por lo que hace. Entonces, idea fuerza para ir discutiendo ya y entrándonos en el tema, hermanos y hermanas. Pensemos en esto. ¿Es Jesús o fue Jesús o el Jesús que nos presenta los evangelios en sus 3 años de vida pública? Ese Jesús es un Jesús que está perturbado mentalmente y es un fanático religioso. ¿Será verdad lo que algunos dicen de que ese Jesús en el que tú crees es un perturbado mental y un fanático religioso? Creemos nosotros, seguimos nosotros a una persona con un problema de salud mental hace 2000 años que se atrevió a decir 2 o 3 cosas y locuras y la gente se las creyó, y esto ha sobrevivido hasta hace 2000 años después. De eso vamos a estar hablando en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, porque son 2 temas importantes. Cuando la familia se te va en contra o se nos va en contra por nuestra entrega, por nuestra donación a nuestra fe, a nuestras creencias, al seguimiento de Jesús, al cumplimiento también en nuestra iglesia, en lo que hacemos en ella. Y por el otro lado, pues acusaciones de que estás muy fanático, estás muy entregado, te lavaron el cerebro, tú no ves bien claras las cosas. Así que vamos a poner esto en perspectiva, en términos tuyos si lo has experimentado, o en términos de amigos tuyos, amistades tuyos que necesitan este consejo. ¿Está tu propia familia en contra de ti por tu fe, por la forma en que vives tu espiritualidad? De alguna forma te han tratado como un fanático religioso. Por eso tenemos este tema, hermanos y hermanas, hoy, que lo estamos tratando de entender desde lo que le pasó a Cristo y desde lo que nos pasa a nosotros también. Porque nosotros imitamos a Cristo. Porque nosotros hacemos lo que Cristo hace. Creemos en Él y lo seguimos a Él. Esta visión que tienen algunas personas, que no solamente aparece en la palabra de Dios hoy, hay personas fuera en el mundo, hermanos y hermanas, en la sociedad, entre los que estudian el mundo y las cosas del mundo, que creen, hermanos y hermanas, que Jesucristo fue un hombre perturbado mentalmente como fanático religioso. Por todo esto que menciona la palabra de Dios hoy. Hoy en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21, hermanos y hermanas, dicen que está fuera de sí. Otras versiones dicen que Jesucristo se ha vuelto loco. Y sobre todo el énfasis cae en sus parientes. En otras traducciones dice, los suyos, oyéndolo, salieron para apoderarse de él a la fuerza. Imagínate tú, esa es otra traducción que hay, un poquito más amplia, que nos añade conocimiento, ¿no? Los suyos, sus parientes, su familia, salieron de donde estaban para buscarlo y apoderarse de él a la fuerza. Esto es como ponerle una camisa de fuerza para que cese y desista de lo que está haciendo. Sus parientes. Esta palabra, los suyos, que aparece en alguna traducción, los parientes, que también se entiende como familia, también pueden ser amigos íntimos, hermanos y hermanas, o un grupo de allegados. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento se escribe en griego y estas palabras a veces significan muchas cosas.
Así que dentro de estos que se acercan, que vemos como parientes, aunque este capítulo completo, el 3 al final, nos da a entender que eran la familia. Ahí lo vamos a ver claro, en algún momento ahí está. En el capítulo 3 al final nos damos cuenta de que esos parientes son la familia. Pero de todas formas, en el caso nuestro pueden ser familias, pueden ser amigos íntimos, hermanos y hermanas, pueden ser nuestros allegados, que crean que nosotros por mantener la fe viva, por cumplir como Dios manda las cosas y cumplir su voluntad, hemos perdido la chaveta, perturbados mentalmente y nos hemos convertido en fanáticos religiosos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Hermanos y hermanas, ellos traen esto. Hay una acusación también por parte de la gente que había en aquel tiempo contra Jesucristo, que lo acusaban de que Jesucristo se aferraba a no llevar a cabo lo que decían los ancianos. Es decir, que Jesucristo estaba con una nueva visión y con una tradición que era dañina y que era perjudicial. Por eso tal vez sus amigos querían hacer un bien de protegerlo para que no se meta en problemas, que se va a volver más loco si sigue con esto, se va a enfrentar a alguien que por lo que diga, pues a lo mejor lo matan, ¿verdad? A lo mejor la familia tenía un lado positivo que era, pues vamos a calmarlo, vamos a sacarlo de aquí, que está un poquito perturbado, ¿verdad? Pero Jesucristo, decían ellos, se estaba aferrando a unas tradiciones que eran dañinas y perjudiciales. Y ya hemos visto mucho de esto aquí, ¿no? Acerca de por qué Jesucristo nos presenta los tiempos nuevos, acerca de por qué Jesucristo proclama un evangelio que se conoció en aquel tiempo como la buena noticia, acerca de cómo Jesucristo vio que hay unas leyes pequeñas que tenemos que tener cuidado con ellas, no hacerlas triviales como elementos constitutivos de la salvación o no la salvación, del pecado o no el pecado, de lo que se puede hacer o no se puede hacer. Jesucristo predicó muchas cosas, hermanos y hermanas, que a la gente le caía como que fuera de órbita. Tienes que amar a tu enemigo, tienes que perdonar y tienes que olvidar, tienes que dar sin esperar recompensa. Tiene que haber sufrimiento, cargarás una cruz, vas a tener que dejar posponer a tu familia para seguirme a mí hasta el extremo de la profundidad de tu entrega. Se va a medir por tu disposición a dar la vida por los demás, incluso a morir y a padecer por martirio si acaso viene a tu vida. Todas estas cosas la gente entendía. Esto es dañino y esto es perjudicial. Eso nos pasa a nosotros también, hermanos y hermanas. Sabes que nosotros no somos cristianos del montón, nosotros marcamos la diferencia, nosotros no hacemos lo que hacen las masas, lo que está de moda, lo que todo el mundo a lo mejor pues tiene un visto bueno y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Perdonar a una persona que nos hace daño, orar por nuestros enemigos y desearle el bien, no robar. Y si trabajo en la fábrica y algo está suelto y como estos son ricos y tienen demasiado material, que me lleve esto que está mal puesto, pues nadie se va a dar cuenta. Y nosotros no entramos en eso. No entramos nosotros, hermanos y hermanas, en ciertos desniveles que tiene la comunidad, de estar en barras, de estar en cosas nocturnas, amanecidos, perdiendo el tiempo en tal vez cosas que no son para la edificación de la persona humana y mucho más todavía cuando somos cristianas, con una moderación en cuanto al alcohol, con un no hacia las drogas, con un no total y cero tolerancia hacia la pornografía, hacia la lujuria, hacia el adulterio. Todo esto, hermanos y hermanas, puede ser visto incluso por muchas personas de que es de locos. El que un sacerdote, una monja no se case, siendo como que natural en la persona humana que desee tener familia, una esposa, un esposo, tener hijos. Como esta gente es tan loco, vivir toda una vida como célibe, entregarse de esa forma, sin expresar su amor, sin expresar lo que sienten por los demás a un nivel íntimo. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, muchas veces para algunas personas es como que están locos, los cristianos están locos cuando se meten a hacer todo eso. Evidentemente, hermanos y hermanas, lo que nosotros estamos viendo es que de alguna forma lo que Dios hace de bueno y lo que Jesucristo hace de bien no es bien visto por muchas personas, y nuestros principios, nuestros valores, para algunas personas resultan dañinos y perjudiciales. Jesucristo en algún momento, hermanos y hermanas, aquí mismo en el capítulo 7, versículo 3 de San Marcos,
lo acusaron de no respetar la tradición de los ancianos, de irse en contra de lo que ya estaba establecido, de la costumbre, de la tradición. Entonces veían como que Jesucristo presentaba unas costumbres y unas tradiciones negativas. Y por eso la acusación, está fuera de sí. Es más, ese estar fuera de sí en la palabra de Dios se combina en muchos momentos con posesiones demoníacas. O sea que está fuera de sí, ya él no está adentro y otra cosa ha poseído y ha tomado ese lugar. Se sale la persona del razonamiento, se sale la persona que es prudente, se sale la persona normal, ¿verdad? La persona cuerda, como que el alma sale y entonces es poseída por algo que es demoníaco. Ese fuera de sí está envuelto en eso según la Escritura. En Juan capítulo 10, versículo 20, dicen, tiene un demonio y está loco. Tiene un demonio y está loco. Fíjate si te puedes relacionar con Cristo por algunas posturas que tú tienes como cristiano en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo o hasta en tu propia comunidad cristiana o en el grupo apostólico al que perteneces o en el grupo cívico o social, ¿verdad?, al que tú perteneces. Que lo vean desde ese punto de vista. Se trata de incomprensión, y aquí lo que llama la atención, como nos llama la atención a nosotros, caramba, que haya incomprensión porque yo estoy haciendo algo bueno, como es la fe y estar en las cosas de Dios. Incomprensión por parte de mi familia, por parte de los míos, por parte de mis amigos íntimos, por parte de mis allegados. Una incomprensión por parte de la familia que es de tu sangre y de mi sangre. Entonces quiere decir que había malas relaciones, cuando se supone que ellos estén de mi lado. Malas relaciones surgen cuando alguien no está de nuestro lado. Y eso nos preocupa, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús ante estas acusaciones y ante esta serie de situaciones del fanatismo supuestamente religioso, del haber perdido la mente por estar pensando con criterios y valores que hoy en día pues no tienen ninguna fuente de atracción, de motivación. Nadie cree en ellos y nadie los mueve porque el mundo está, pues, hermanos, caminando por otra base. De hecho, no solamente esta ocasión en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, para seguir abundando un poquito sobre el tema de hoy, en capítulo 26, versículos 24 al 25, Pablo fue acusado de estar loco también. Y entonces le dicen, tus muchos estudios te han trastornado la mente, a Pablo. Tus muchos, después que hace un discurso, después que dice todo lo que cree, el seguimiento de Cristo, sus valores, sus principios, su fe. Hermanos, me han dicho, mira, toda esa inteligencia que tú tienes, todo lo que tú has invertido leyendo y escuchando y educándote, te has trastornado la mente, tú estás loco. De hecho, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, 23, Pablo advierte a sus fieles que una vez tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a actuar en ellos, unos van a decir que la forma en que nos comportamos por la posesión del Espíritu Santo puede ser signo de locura para ellos. Y entonces él habla ahí de por sobrepasarme en acciones carismáticas del Espíritu. Así dice la palabra. En acciones carismáticas del Espíritu, Pablo advierte, dirán que todos están locos, poseídos, hermanos y hermanas, por nuestro Dios. Cristo lo vivió, hermanos y hermanas, y muchos de nosotros podemos identificarnos con esto. Pues no somos un billete de 20 los cristianos para caerle bien a todo el mundo y debemos tener eso en cuenta. Pero ciertamente, hermanos y hermanas, el mundo está fijándose en lo poco para acusar de fanatismo. El mundo está fijándose en lo poco para hablar de que tenemos alguna perturbación mental al tener tanta entrega, lealtad, fidelidad a nuestro Dios. En un momento dado, yo tuve la oportunidad de leer una tirilla cómica de Charlie Brown, que a lo mejor tú la recuerdas. Y Charlie Brown siempre en sus tirillas cómicas, el autor de Charlie Brown tenía mensajes que podían impactar a la gente. Y en una ocasión Charlie Brown está hablando con una niña de su barrio y la niña le está diciendo que la situación en el mundo está mal, que la situación en el mundo está como que desorientada.
está viendo mucha gente pues padeciendo de hambre, está viendo mucha gente padeciendo de vivienda que no tienen, que está viendo mucha gente que son asesinadas, que están habiendo muchos problemas de salud. O sea, la muchacha, la niña le está diciendo a Charlie Brown el estado de situación mal en que está el mundo. Y esas tirillas son cómicas, como de 4, 3, 2 cuadritos. Y al final Charlie Brown le dice, pues yo creo que en conclusión, en base a lo que tú dices del estado de situación del mundo, lo que tenemos que hacer es orar a Dios. Tan sencillo como eso fue lo que dijo Charlie Brown. Tenemos que orar a Dios. Y la niña tiene un encasillado sola donde se está mirando a Charlie Brown y le dice, qué lamentable, Charlie, te has convertido en un fanático religioso. Simplemente por sugerir Charlie Brown, vamos a orar. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? ¿Ve? Cosas pequeñas que se exageran. Y eso nos pasa a todos, hermanos y hermanas. Todo depende de cómo lo interpreten. Mira, hay 7 puntos que yo quiero destacar de esta situación. No hay, hermanos y hermanas, en la Sagrada Escritura suficiente información y narración que describa realmente a la persona de Cristo en 3 años de vida pública, con 4 evangelios que hablaron de su vida, como para hacer un diagnóstico de si Cristo tenía una perturbación mental. Gracias a Dios, tanto psicólogos como psiquiatras en las ciencias establecen que no se puede hacer un análisis de nuestro Señor Jesucristo para establecer que padecía de algún disturbio mental, o que estaba loco, o que estaba fuera de sí. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Lo que ha habido es mala interpretación dentro de todo eso. Cuando te pase a ti y a mí, lo que tenemos que ver es que la persona está mirando las cosas desde otra perspectiva, está sacando las cosas fuera de proporción, o por ignorancia desconoce lo importante que es para nosotros negarnos a ciertas cosas, renunciar a otras más, entregarnos en la profundidad que lo hacemos. Uno de los puntos que se señalan por ahí, hermanos y hermanas, acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él padecía de alucinaciones. De que Jesucristo en muchos momentos padeció de alucinaciones, especialmente con todas estas cosas de que Dios hablaba, de que Dios le decía, de que en el bautismo los cielos se abrieron, que bajó la paloma, de que Dios le dijo que eres mi hijo predilecto, de que en el momento de la pasión un ángel descendió del cielo y vino a estar con él para darle apoyo y consuelo dentro de su situación. Pues muchas personas dicen, hermanos y hermanas, que eso es un signo de que Cristo estaba loco y que esos son signos de alucinaciones y por lo tanto Cristo estaba fuera de sí. Pero fíjate, vamos a interpretarlo correctamente. Todo lo que yo te he dicho, de que la gente interpreta eso como una alucinación por parte de Jesús, estar escuchando voces o estando viendo ángeles y cielos abiertos, nosotros creemos en las visiones. Y Cristo las vivió y otros personajes bíblicos vivieron las visiones, hermanos y hermanas. ¿Qué es la visión o qué provoca la visión para un cristiano? Un estado de gran fervor religioso. Cuando nosotros tenemos un estado de gran fervor religioso, hermanos y hermanas, Dios nos puede hablar. Dios se puede manifestar y aquí lo hemos dicho, eso es convicción de fe. Eso no significa que estamos locos o que hemos perdido la mente o que estamos creyendo en pajaritos preñados, ¿no? Significa que nosotros, los cristianos, por la palabra de Dios, por lo que nos enseña nuestra congregación, nuestra asamblea y nuestra iglesia, creemos en las visiones porque Cristo la tuvo y muchos seguidores de Cristo entregados la tuvieron. Toda persona, hermanos y hermanas, que tenga un estado de gran fervor religioso va a experimentar cosas sobrenaturales, incluyendo el exorcismo, incluyendo la sanación. Así que vamos a tener eso de nuestra parte. Estamos haciendo lo correcto. No te quites nunca porque alguien te diga que te lavaron el cerebro o estás perdiendo la mente. En segundo lugar, hermanos, algunas personas dicen que Jesucristo realmente era un fanático religioso y era un perturbado mental en los evangelios porque padecía de arrebatos emocionales. ¿Cómo va a ser que este, que es un hijo de Dios, el Mesías, que es Dios mismo, experimente arrebatos emocionales? ¿De dónde sacan ellos que él experimentó arrebatos emocionales? Pues se fijan mucho en la limpieza del templo, ¿te acuerdas? Cuando Cristo entró, cuando Cristo habló duro, cuando Cristo lanzó las mesas, cuando Cristo cogió el látigo, ¿verdad? Para poner las cosas en su sitio y habló de que el celo por la casa de Dios me consume.
Muchos dicen que ese no parece ser el comportamiento de una persona que está totalmente en su sano juicio o es racional. Pero un punto que vemos ahí, hermanos y hermanas, es que Cristo de alguna forma, y vamos a entenderlo desde esta posición, quiso cambiar muchas cosas de afuera con autoridad. Cristo quiso cambiar muchas cosas de afuera con autoridad. Y es Dios. Y así se manifestó la cosa, abruptamente, hermanos y hermanas. Acuérdate que Cristo trató de que la gente creyera en Él primero por la palabra de Dios. Y muchos no creyeron. Luego Cristo utiliza los milagros para que si no me creen de palabra, me crean de obra. Y empieza a sanar y empieza a exorcizar. Muchos creyeron y otros no. Hubo una última forma en que Cristo, hermanos y hermanas, quiso enseñar todo de una vez y para siempre. Ya no fue de palabra, ya no fue sanando y exorcizando. Fue entregando su vida en una cruz y pasando por una pasión muy cruel para un hombre. Hasta ese extremo llegó Cristo, hermanos y hermanas. Porque a veces hay que llegar a un extremo. Si la gente no cambia desde su interior, tenemos a veces que transformar un poco ese exterior, aunque no es lo normal, pero estos son casos que son excepciones y no son la regla. Ese supuesto arrebato espiritual o emocional de nuestro Señor Jesucristo es cambiarlo de afuera con autoridad, hermanos y hermanas, porque no creen a la palabra, no creen a la obra, ¿no? Entonces, por ese lado, podemos entender lo que no se identifica necesariamente con ¿qué? Con una perturbación mental o con un fanatismo religioso. Otros dicen, hermanos y hermanas, en tercer lugar, que cuando Cristo maldijo la higuera, también estaba desbalanceado y como un hombre de Dios va a padecer enojo. ¿Te acuerdas aquella ocasión donde vino Cristo y maldijo la higuera y la higuera se secó delante de sus discípulos? Pues algunos cogen ese hecho y dicen eso es enojo, eso es revancha, eso es como una venganza. A nosotros se nos olvida, hermanos y hermanas, o a mucha gente se les olvida, que Cristo tiene el poder de bendecir y Cristo tiene el poder de maldecir. El poder de bendecir lo tiene Dios. El poder de maldecir lo tiene Dios. Tal vez lo que no podemos maldecir somos los seres humanos, porque nosotros somos los súbditos, porque nosotros somos los fieles, porque nosotros somos los que creemos en Él. Nosotros somos la criatura, Él es el creador. Y el creador siempre en la palabra de Dios, hermanas y hermanas, puede bendecir y puede maldecir. Así que el maldecir de nuestro Señor Jesucristo, en el momento que lo hizo con la higuera para que se secara y que fuera una parábola y una enseñanza para todos, no es signo de enojo, es una enseñanza. Y el poder lo tiene porque Él es Dios y Dios bendice y Dios maldice. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, hay algunas personas que hablan acerca de Jesucristo como un trastornado mentalmente por una serie de explosiones verbales de parte de Jesús. Una violencia verbal de maltrato por parte de Jesús. Esto lo hablan cuando Jesucristo arremetió, hermanos y hermanas, con los fariseos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ese escenario donde Cristo los llama hipócritas, donde Cristo los llama como tumbas blancas por fuera, pero vacíos por dentro. Pues muchos dicen, eso son explosiones verbales, violentas con la persona. ¿Cómo les va a tratar de tumbas blancas y por dentro están vacíos, hipócritas? Ponen a la gente a cargar muchas leyes fuertes y ustedes no son capaces de poner un dedo para ayudarlos. Aquello fue fuerte, ¿verdad? Sí fue fuerte, hermanos y hermanas. Pero aquí hay que entender lo que significaba la hipocresía. Y en el tiempo que Cristo está usando la hipocresía, la palabra hipocresía no tenía el concepto tan fuerte que tiene hoy en día, porque hipocresía es una palabra griega que significa simular. Cristo lo que estaban diciendo, ustedes simulan una cosa por fuera y por dentro son otras. Eso fue todo lo que dice. Pero hoy en día esa palabra hipocresía es bien fuerte y denota una falsedad bien grande. Pero en aquel tiempo del primer siglo, lo que Cristo le estaba diciendo verbalmente a ellos era la actitud de ustedes. Una cosa es por fuera, otra cosa es por dentro. Es simulada y no cuadra.
Y lo hizo con autoridad, hermanos y hermanas, porque no lo vamos a negar, claro que sí. Lo hizo con autoridad. Otros dicen que también eso lo llevó a llamar a la violencia. Y que Cristo fue capaz de llamar a la gente a la violencia cuando fue capaz de decir que el reino de los cielos solo se puede conquistar con violencia. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros hemos discutido aquí que esa palabra violencia prácticamente se debe de traducir como decididos. Cristo lo que dijo fue que el reino de los cielos sufre violencia y solo los decididos lo conquistan, no los violentos. Eso es lo que hemos interpretado aquí correctamente, porque hay tantas traducciones. La Biblia no se escribió solo en español o en inglés. La Biblia originalmente se escribió, o por lo menos el Nuevo Testamento, en griego. Y para entender las palabras correctamente tenemos que ir al griego para saber lo que se significaba. Por lo tanto, ese acto no es incitar a la violencia, sino incitar a tomar una decisión, a decidirte por las cosas de Dios. Eso no es de locos, eso no es de fanáticos religiosos. Eso es de verdaderos cristianos y de personas que están bien preocupadas y ocupadas en su mejor estado de situación para agradar la voluntad de Dios. Además, en este cuarto punto tenemos que decir, Jesús también tenía el carisma de profeta, hermanos y hermanas. Y los profetas tienen como misión denunciar los males y los pecados del mundo y anunciar la bendición que viene por parte de Dios. En ese bendecir y maldecir, ¿verdad? En ese poner los puntos sobre las i, toda la autoridad la tiene Cristo, hermanos y hermanas, porque un profeta, y Cristo era mucho más que un profeta, pero tenía el carisma profético y lo aplicaba en su vida pública. Él fue capaz de decir, esto es malo, esto es pecado, y de denunciarlo. Muy bien, eso es parte de su misión. Y de anunciar el bien, la buena noticia, la bendición que viene para aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Estos son elementos constitutivos del Mesías, hermanos y hermanas. Estos son elementos constitutivos del proyecto de Jesús de salvación. Estos son elementos constitutivos de Dios con nosotros. Y no se pueden entender como locura, fanatismo o que Jesucristo estaba de alguna forma perturbado mentalmente. Ese estar fuera de sí también es el quinto, hermanos y hermanas. A veces no es interpretado tan estrictamente en otros estudios. En otros estudios no necesariamente estar fuera de sí bíblicamente no significa que estaba perturbado mentalmente o que estaba loco o tenía demencia o tenía algún tipo de padecimiento que lo impedía razonar normalmente. Hay estudios que reflejan que estar fuera de sí también en griego significa que es una estupidez lo que está haciendo, es una manía que le ha venido encima, una estupidez, una manía. O sea que no va necesariamente mezclado con que la persona tiene la cabeza llena de paja. Y esto es cierto también, hermanos y hermanas, cuando tú recuerdas la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Al final de la parábola dice Cristo que cuando el hijo pródigo se vio sin dinero, a distancia de su padre, casi desnudo, sus amigos lo abandonaron porque botó todo el dinero y estaba cuidando cerdos, que estaba prohibido para un judío, y estaba anhelando comerse lo que comían los cerdos. Tocó fondo, dice la palabra, entonces el hijo pródigo entró en sí. Fíjate, a Cristo le dicen que se salió de sí, ¿no? Para decir que estaba loco. Entonces el hijo pródigo, dice la palabra, el mismo Cristo dice, entró en sí. O sea, si entró en sí, y a Jesucristo dicen que salió de sí, está fuera de sí, está loco, significaba que el hijo pródigo también estaba loco, porque había salido de sí y cuando se dio cuenta de la metida de pata que había cometido, volvió en sí. Ahí es natural, hermanos y hermanas, que ese entrar en sí lo que significa es que dejó la estupidez que había cometido a un lado. Dejó la manía de pensar de que él podía encargarse de todo. Estás viendo, también se aplica a que cometen estupideces, y tal vez la interpretación de los padres, de los amigos de Jesucristo, de los familiares, de los amigos íntimos, de los allegados,
de los que se supone que estuvieran de su parte, no era tanto de locura, sino de que es una estupidez en lo que se ha metido. Eso es una manía que tiene desde que se hizo, desde que hizo ese retiro, desde que tuvo esa conversión, desde que vinieron a orar por él aquel día que estaba enfermo. Está metiendo las patas, estupideces con la iglesia y está hecho un fanático y está maniático con las cosas de Dios. Eso también puede ser, no necesariamente de que estamos locos, hermanos y hermanas, pero así se proyecta. En sexto lugar, hermanos y hermanas, casi terminando yo, la relación de Jesús con la familia, pues también significó mucho para que algunas personas dijeran que estaba loco. Esto de que tienes que abandonar a tu familia, tienes que odiar a tu familia, dicen algunas traducciones. Abandona padre y madre. El que no esté dispuesto a abandonar, el que no esté dispuesto a odiar padre y madre por mi causa, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de estar conmigo. Y muchos entienden que ese abandonar y va contrario a la tradición de los mandamientos, del cuarto mandamiento especialmente, que es honrar padre y madre. Pero nosotros aquí hemos aclarado, hermanos y hermanas, no es que Jesucristo es antifamilia o está en contra de la familia. Ese abandonar no puede ir en contra del cuarto mandamiento, que es el mandamiento de honrar padre y madre. Ese abandonar es posponer, es crear una distancia. No estás abandonando, es dar una prioridad, ¿no? Dios primero, la familia después. Dios primero, la familia después. No la estás abandonando, sino que el orden para el cristiano es ese. No la estoy abandonando, la estoy posponiendo. Tiene un grado de prioridad, pero es segundo cuando se trata de Dios. Y yo no la estoy dejando a correr su propia suerte. Es más, Jesucristo lo que motiva con ese posponer a la familia y hacer las cosas de Dios, como lo hace también el que se casa. El que se casa tiene que posponer a la familia, tiene que poner ahora su matrimonio en primer lugar, tiene que poner a sus hijos en primer lugar, y la familia de donde vino pues pasa a un segundo lugar, ¿verdad? Pero esto también significa que cuando yo pospongo y me retiro un tanto, porque ahora tengo otras cosas como Dios y mi propia familia, mi propio matrimonio, cuando vuelvo tengo una nueva visión, puedo ver con otros ojos a mi familia, los veo distintos. Porque la separación, el distanciamiento crea que uno extrañe, que uno anhele estar más. Y dime tú si no es verdad. Cuando uno se distancia de la familia, cuando uno lo pospone porque tengo mi familia, tengo que ocuparme de ellos, papi, mami, no los puedo ver este fin de semana, mis hijos se gradúan, mis hijos tienen esto, tengo que acompañarlos. Pues tú sabes que te crea como un espíritu de anhelar, los extrañas, ahora quieres estar más con ellos, el tiempo que vas a estar con ellos va a ser valioso y lo vas a invertir bien. Eso es bendición, hermanos y hermanas. Por lo tanto, la relación de Jesús con su familia hay que verla desde ese punto de vista, no de que abandonar o ponerse en una posición de odiar a la familia por la causa de Cristo lo hacen los que están mal de la mente o los fanáticos religiosos. Y finalmente, hermanos y hermanas, el punto 7. La llamada de Jesús supuestamente a la automutilación. Muchas personas dicen que Jesucristo invitó a la gente a automutilarse. ¿En dónde? Pues en aquel lugar, hermanos y hermanas, donde Cristo habló de que algunas personas tenían que castrarse por el reino de los cielos. Eso no hay que entenderlo literalmente, hermanos y hermanas. Es el celibato, ¿no? No está invitando a Jesucristo a mutilarse los genitales para entonces entregarse y cumplir con el celibato delante de Dios. La persona va agarrando dentro de su vida un equilibrio, un balance, una fidelidad, una lealtad que lo va a llevar a mantener ese camino correcto y recto, a no desviarse en lo que es la entrega y la donación, a no tener relaciones sexuales o a no matrimoniar, a no casarse. O sea, no es necesario. Estos se saca de contexto, hermanos y hermanas, porque no se deben de interpretar literalmente. Y algunos creen que ese llamado por parte de Cristo es de locos y de fanáticos cuando yo me tengo que castrar para ser célibe delante de Dios y entregarme de lleno. No. Es más, no solamente eso, sino que en algunos momentos también lo dijeron cuando Jesucristo hizo la parábola. Y era una parábola.
No era un mandato, era una comparación, una moraleja. Cuando Cristo habló de que es mejor que entres sin una mano al reino de los cielos que entrar con las dos manos, si tu mano te hace pecar, si tu pie te hace pecar, qué sé yo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatelo, más te va a alentar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos, más te va a alentar manco al reino de los cielos que con las dos manos. Pues hermanos y hermanas, eso no es de que, o sea, eso es una parábola, eso hay que interpretarlo, eso no es literalmente, pero hay gente que interpreta la parábola o la palabra de Dios literalmente y se creen que es, mira lo que está diciendo, me voy a mutilar por la causa de Cristo, este hombre está loco, yo no puedo hacer eso. En fin, hermanos y hermanas, todas estas cosas para nosotros tienen que ser un motivo de seguir más a Cristo, hermanos. Si Cristo pasó por eso, ¿qué será de nosotros? Acuérdate lo que dijo Cristo y con esto terminamos, lo hemos visto aquí. Cristo en un momento dado dijo, si el mundo os odia, ánimo. Si el mundo os odia, ánimo, porque me odió a mí primero. Y yo he vencido al mundo. Si el mundo te odia, hermanos y hermanas, si el mundo te rechaza a ti porque te entregas a Dios, porque eres diferente y no haces lo que hace el montón, y no estás dentro de la muletilla y la ola que se lleva a todo el mundo, del espíritu del mundo, y estás junto a tu familia, a tu matrimonio, tus hijos, tu esposa y tu esposa viviendo como Dios manda, ten seguridad y ten ánimo en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, porque hoy Dios en su palabra nos revela y nos manifiesta que estamos haciendo lo correcto. Y no estamos mal de la mente y no nos hemos convertido en fanáticos religiosos, hermanos y hermanas. Simplemente lo que está pasando aquí es que de alguna forma nuestro fervor, hermanos y hermanas, religioso es intenso. Nuestro fervor religioso es leal y es fiel, porque eso le agrada a Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.